un cristiano puede apartarse o descarriarse del Evangelio. Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que en algún momento estos hombres, Lucas, Demas, Aristarco, han acompañado en la predicación al apóstol Pablo. Pero cuando uno lee sus últimas cartas de Pablo, va a encontrar que Demas lo había desamparado. Según a Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí vemos uno de sus colaboradores descarriándose. ¿Qué lo ha hecho descarriar en este caso? Amando este mundo. El mundo es muy peligroso para todos los salvos. En 1 Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El pastor Juan Lee responde esta pregunta: Dios no le permite vivir en paz a los hombres que viven como Demas. Él le hará pasar sufrimientos o finalmente le quitará la vida. En 1 Corintios 11:30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí la palabra dormir es que han muerto. ¿Por qué en la iglesia de Corinto habían enfermos, debilitados? Muchos habían muerto por el pecado. Antes de la salvación, el diablo impide que alguien reciba salvación. Pero después de la salvación, el diablo impide que llevemos una correcta vida cristiana, ¿no? El objetivo de Satanás es sacarnos de la iglesia, ¿no? Y por eso hay una lucha con el diablo. Después de la salvación hay 3 enemigos que tenemos que tener mucho cuidado. El primer enemigo es mi carne, como dice la Biblia, Gálatas 5, ¿no? Mi carne es mi vieja naturaleza, es mi yo, ¿no? Todo, mis deseos carnales, mi viejo Adán sería, ¿no? El segundo enemigo es el mundo, porque en el mundo está todo el sistema que contradice a Dios. En el mundo están todos los deseos que hay para pecar, ¿no? Y el tercer enemigo es el diablo. El diablo, como dice 1 Pedro 5:8, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, después de la salvación, tenemos una lucha con el pecado. En 1 Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí hay una palabra que repite, ¿no? No peca, no practica el pecado, no practica el pecado y no puede pecar. El segundo objetivo de este libro de la primera carta de Juan es hacer entender qué es el pecado. El pecado antes de la salvación y el pecado después de la salvación. Aquí, ¿por qué la Biblia dice no puede pecar? Está hablando esto para personas salvas, ¿no? Es decir, no practica el pecado. Eso sería, en resumen. Romanos 7:22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí está escribiendo el apóstol Pablo. Todos los salvos tienen una lucha con el pecado. Aquí dice que dentro del hombre interior, dentro de los salvos, hay una ley, dice, hay 2 leyes
de acuerdo a Romanos 7:22. Dice, la ley de Dios hay dentro de cada hermano, cada salvo. Hay uno, la ley de Dios, otro, la ley del pecado. Pero muchas veces dice que la ley del pecado le hace pecar, y le había hecho pecar algunas veces al apóstol Pablo. Por eso aquí dice, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En página 44, la ley del pecado, el pecado que mora en mí. La ley es una fuerza, dice, como la ley de la gravedad. A veces peca. La ley del pecado sigue dentro, es una fuerte fuerza, dice. La manera de vencer la ley del pecado está en Romanos 8. O sea, después de la salvación, hay una manera de vencer el pecado. Y eso vamos a aprender. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí está presentando nuevamente las dos leyes. En Romanos 7 decía, la ley de Dios contra la ley del pecado. Y aquí especifica cómo podemos vencer los pecados. Pero después de la salvación, nuestra vieja naturaleza sigue vivo. O sea, los deseos de la carne siguen vivos. Entonces, por eso aquí dice que esos deseos son como una ley, una fuerza, dice. El pecado había sido una fuerza y la muerte también una fuerza. Pero por otro lado, Dios nos enseña cómo liberarnos de esta ley del pecado. La segunda ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Aquí. Desde que hemos recibido salvación, el Espíritu Santo entró a nuestra vida. Como dice Efesios 1:13, desde el día que oísteis y creísteis, recibisteis el Espíritu Santo de vuestra salvación. Y el siguiente versículo dice, fuisteis sellados. Entonces, el Espíritu Santo viene el día de nuestra salvación. Aquí la palabra importante sería en. ¿Dónde puedo vencer? Porque la ley ya está aquí, ¿no? Está la ley aquí. Dice, en Cristo. Ahora, ¿qué significa en Cristo? En el cuerpo de Cristo significa. Cuando tú permaneces en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, la ley del Espíritu te va a ayudar a librarte de la ley del pecado, de la fuerza del pecado. ¿Qué significa en Cristo? En el cuerpo de Cristo. Mira, aquí vamos a ver. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí decía, tenemos que asirnos, ¿no? Es decir, tienes que permanecer en la iglesia donde has recibido salvación. Ahí tienes que conectarte y no salir, porque si vas a salir, te puede pasar como Demas, ¿no? La manera para vencer la ley del pecado es unirse a la cabeza que es Cristo. El cuerpo es la iglesia. Deben recibir los nutrientes en la iglesia. Después de la salvación hay una lucha con la carne, el mundo y el diablo. Todo salvo tiene el Espíritu Santo y recibe fuerzas del Espíritu Santo para vencer el pecado. Si el cristiano no permanece en la iglesia, orando, creciendo en la palabra y la comunión, él se alejará de Dios y vivirá bajo el plan mundano y carnal del diablo. En algunos casos recuperan la fe, pero también en algunos casos se han ido totalmente al mundo y han muerto, ¿no? Al final. Por eso aquí vemos otra vez, Demas estaba al principio con el apóstol Pablo, Demas. Después Filemón otra vez, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, ¿no? Segunda Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo.
Dios no permite vivir en paz a hombres que viven como Demas, le hará pasar sufrimientos y finalmente le quitará la vida. Por eso aquí en Corintios, muchos hermanos que no habían llevado una vida limpia, insistían en su pecado, ¿no? No había la ley de la vida, la ley del espíritu de vida en Cristo, nunca han permanecido bien. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Los ha enfermado a muchos y al final muchos han muerto. Por eso aquí vemos la sangre de Cristo que ya nos ha perdonado todo. En 1 Juan 1:7, 1:8, 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, un salvo para su vida cristiana tiene que permanecer en la iglesia, y permaneciendo en el cuerpo de Cristo va a librarse de la ley del pecado.